en la salvación. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 29 y 30. Dice el Señor: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Padre, gracias, Señor, porque tú nos das en tu palabra la certeza, la seguridad de nuestra fe. Podemos confiar plenamente en lo que tú nos dices en la Sagrada Escritura y esperar todas las promesas que allí tú nos registras como testimonio para nuestra vida presente y venidera. Te alabamos, Señor, te damos la gloria, porque nos escogiste para ser tu pueblo y nos revelaste la verdad. Y nos has ido dando la revelación progresiva, de tal manera que cada día podemos conocerte más, conocerte en tu ser, en tu carácter y en tu buena voluntad para nosotros. Nos dedicamos pues en esta mañana, ya terminando esta mañana, para la palabra de Dios, que seas tú lavándola en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y te suplico, Señor, me dirijas para poder enseñar a mis hermanos toda la verdad para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, amén. Hermanos, quiero hacer un reconocimiento de que para poder preparar estas enseñanzas hay 3 autores. Esto no es mío, he tenido que acudir a autores y recoger las enseñanzas de vieja data. Y debo reconocer, en honor a la verdad, a los autores Lorraine Boerner del libro La Predestinación, Theo Donner del libro La Soberanía de Dios y la Responsabilidad Humana, y de Renzo Espinosa el libro Los Puntos sobre las IES, libros que sirvieron de respaldo, y he retomado algunas de las frases allí escritas o párrafos completos para poder explicar mejor lo que corresponde a las doctrinas de la gracia. Entonces, debo reconocer esto porque es un honor al Señor y es un reconocimiento a los hermanos que a través de los años han trabajado. No puedo llevarme a los médicos de algo que realmente no he hecho, solamente hice una investigación y plasmé lo que estos autores dicen. Son muy buenos autores, de tal manera que estamos bien encaminados. Muy bien, hermanos, como lo estábamos hablando en la primera parte, el surgimiento de las doctrinas acerca del surgimiento de la controversia de las doctrinas acerca de la salvación, y vimos que son 2 tipos de controversia. O sea, la controversia forman parte de la salvación teocéntrica y la salvación antropocéntrica, y todo esto gira alrededor de la soberanía de Dios como Salvador. Quiero partir basado en una pregunta: ¿es Dios autor, consumador y aplicador absoluto de la salvación del ser humano? ¿O más bien es Él un agente que ofrece abiertamente la salvación sin asegurarla a nadie? Y es el hombre quien, teniendo la capacidad y por ende es responsable, busca, halla, obtiene y finalmente guarda su salvación, y está expuesto tanto a rechazar su salvación como a perderla si la llegara a tener. Esta es una pregunta bien importante. ¿Es Dios soberano? ¿O es el hombre quien tiene responsabilidad en su salvación? Vamos a estudiar en ello un poco, y para estar seguros. Sí, está muy bien nosotros decimos sí, Dios es soberano, pero lo podemos comprender. Realmente el discernimiento total lo hallaremos en la exposición de la tarde, cuando confrontemos los 5 puntos, y vamos a ver que de pronto nosotros nos identificamos con algunos de los puntos del arminianismo.
porque algunos de ellos usan textos bíblicos y nos podrían hacer dudar. Decir, bueno, entonces ¿dónde está la responsabilidad humana? Yo respondo ante la oferta salvífica del Señor, ¿sí o no? ¿Ustedes qué opinan? Entonces vamos a mirar hoy, en esta enseñanza, la soberanía de Dios en la salvación. La Biblia es tanto la historia de la salvación como de la revelación de Dios. En la Biblia está toda la historia de la revelación. Y a través de los eventos de la historia bíblica se va desarrollando el plan de Dios. Y dentro del plan de Dios está la salvación del hombre. Y esa salvación del hombre culmina en la persona y en el ministerio de Jesucristo. Pero a la vez también la Biblia es la historia de la revelación a través de la cual Dios se nos revela como Dios el Salvador. No solamente está el plan de Dios, no solamente está la salvación para el hombre, sino que se nos revela que es Dios el autor de nuestra salvación. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que Dios tiene un plan ordenado, debidamente ordenado. Las cosas no surgen al azar. La teología calvinista, los teólogos del calvinismo y quienes seguimos las doctrinas de la gracia, estamos convencidos que Dios tiene un plan y todo obedece al plan de Dios y todo se circunscribe, o sea, todo funciona alrededor de ese plan, algo que nosotros conocemos como lo he olvidado, la providencia de Dios. La providencia de Dios. Perdóname el lapsus mental. Entonces, Dios tiene un plan. Y ese plan está revelado en la Biblia. ¿Cuál es el plan de Dios desde el principio? Dios está formando un pueblo para su gloria. Dios está formando un pueblo para su gloria. Esta es la razón de la creación, esta es la razón de la caída, esta es la razón del juicio de Dios y esta es la razón de la redención. Esta es la razón de la existencia del primer Adán y de la venida del segundo Adán. Esa es la razón de la existencia de los patriarcas. Esa es la razón de la existencia de Israel. Esta es la razón de la existencia de la iglesia. Esta es la razón de la existencia de esta iglesia. Esta es la razón de la existencia tuya, amado hermano. Dios tiene un plan. Y Dios te ha llamado a formar parte de ese plan. Y dentro de ese plan, todo ser humano forma parte. Los creyentes, los incrédulos, los redimidos, los irredentos, los santos, los pecadores. Todo obedece al plan de Dios. Pero recordemos cuál es el plan de Dios. ¿En qué se centra el plan de Dios? ¿Cuál es la centralidad del plan de Dios? Un reino. ¿De qué nos habla la Biblia? El reino. ¿A qué vino Cristo? A anunciar el reino de Dios, a restablecer el reino de Dios, a arrebatar el reino de Dios. Y desde entonces el reino de Dios sufre violencia, dice la palabra, y los valientes lo arrebatan. Todo está centrado en un reino de Dios. ¿Y cuál es la centralidad del reino? ¿Cuál es la centralidad de un reino? ¿Qué es lo más importante de un reino? ¿Quién? Su rey. Entonces todo se dirige, todo apunta a ese rey. Pero ¿de qué se trata ese reino? ¿En qué consiste ese reino? ¿Alguien recuerda qué es
¿O cómo podríamos definir el reino de Dios? ¿Cómo? Es el pueblo de Dios. Un reino sin súbditos no es reino. Yo no conozco el primer rey que no tenga súbditos. No lo hay, no lo existe. Hay en la, ¿cómo se llaman? En la utopía, algunos reyes han sido destronados, otros reyes han abdicado y los siguen llamando reyes. ¿Pero reyes de qué? Si no tienen súbditos, no hay reino. Entonces, el reino de Dios es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. Eso es su reino. Su reino no está en la determinación geográfica. Como Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente, la parte geográfica es todo. No es la naturaleza, no es la producción del reino, no. El reino de Dios es su pueblo. Pero ¿qué característica tiene su pueblo en su reino? Es un pueblo que está bajo el gobierno de Dios. El reino de Dios es el pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios. Es el pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios. Y allí vemos la soberanía de Dios. Es un Dios soberano, es rey. El rey es soberano. Y el rey es soberano que gobierna. Si el rey no gobernara, si el rey no determinara que deben hacer sus súbditos, cómo lo deben hacer, cómo llegan a ser sus súbditos, sencillamente no sería soberano. Y no había reino. Un reino en donde mande otro que no es el rey, no es reino. No es reino, hermanos. El reino es el pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios. ¿Qué otra característica tiene este reino de Dios? Está en el lugar de Dios. Dios le ha dado un lugar a su pueblo. ¿Cuál es el lugar de Dios, del pueblo de Dios? Su presencia, su soberanía. Que en este caso, en esta dispensación de los tiempos de Dios, en esta administración del gobierno de Dios, es la iglesia. Es la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios. ¿En dónde está ese pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios? En su iglesia. Quienes no son iglesia son los rebeldes al reino de Dios. Y los rebeldes al reino de Dios son proscritos, como en todo reino. En el reino hay súbditos que son fieles al reino, pero hay proscritos, hay gente que no quiere ser fiel al reino, enemigos del reino. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace el rey con esos que no quieren someterse al reino de Dios? Los saca, los expulsa. Pero no quiere decir que no ejerza su soberanía. Ahí ejerce su soberanía. ¿Qué hace, por ejemplo, el rey con los que le llegaron a formar una guerra dentro de su mismo pueblo? Quienes quisieran derrocarlo, y él los encuentra. ¿Qué hace con ellos? Le manda a su ejército, los apresa y quizás les dé pena de muerte, ¿cierto? Para cuidar su reino. Entonces, eso es parte de la soberanía de Dios. Él, como rey, tiene también un poco de gente que le ha sido rebelde, que no quiere recibir la soberanía de Dios. Entonces, ¿qué hace con ellos? Los castiga. ¿Es parte del plan del reino? Absolutamente. Absolutamente es parte del plan del reino. Allí está la soberanía de Dios. Es el pueblo de Dios, al gobierno de Dios, en el lugar de Dios, con la bendición de Dios, con la bendición de Dios. El rey soberano, el Dios soberano, se complace en bendecir a su pueblo. Yo les hago una pregunta.
el reino de las tinieblas tiene soberanía sobre sus súbditos. Sí, claro, porque Dios le dio, Él es el rey de este mundo. Este es el príncipe de las tinieblas. Y a Él le obedecen y Él los manipula. Pero la pregunta es, ¿ese rey o ese príncipe de las tinieblas bendice a su pueblo? Es una maldición. A los hermanos venezolanos que están aquí, ¿su rey bendice a su pueblo? Es una maldición para Venezuela. Entonces, ese rey, que es nuestro rey soberano, del reino de Dios, del reino de Cristo, es el rey que bendice a su pueblo. En su soberanía está el bendecir a su pueblo. En su soberanía está darle bendición a su pueblo. Amén. ¿Y para qué Él es el pueblo? Para que Él, como un pueblo, como su reino, bendice a su pueblo, lo ubica en su lugar y establece su gobierno bondadoso sobre ellos, para su pueblo. Y ese es el plan de Dios, que todo sea para su gloria, absolutamente todo. Quiero llevarles nuevamente allí a Efesios, en el capítulo 1, y vamos a ir en el versículo 7 al 10. Bueno, vamos a ir del 7 al 12. En Él, o sea, en Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Y Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, el misterio de su plan. Dios te ha dado a conocer el misterio de su plan, el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano, o sea, antes de que algo existiera, Él ya se había propuesto eso, que de antemano estableció en Cristo. Todo Él lo estableció en la persona de su Hijo Jesucristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo de reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan, según ese plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, conforme al designio de su soberanía, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Este es el plan de Dios. El Dios que nosotros conocemos, el Dios de la Biblia, es un Dios que es salvador, pero a la vez es soberano. No es solamente salvador, Él es soberano. No es solamente uno que da la salvación. Mire, ahí está la salvación. A ver quién coge salvación. El que quiera coge y el que no quiera no coge. No, Él es soberano y Él determina quién es el receptor de la salvación. ¿Por qué? Porque es soberano. Y allí se basa esa controversia, allí se fundamenta la controversia. ¿Cómo así que Dios es soberano para elegir a unos para salvación y a otros para condenación? Falso, Dios no eligió a nadie para condenación. Pero pastor, usted está loco, está diciendo que eligió a unos para salvación. Entonces, si Él eligió a unos para salvación, quiere decir que eligió a otros para condenación. Falso, no puede ser así. Eso fuera si Dios hubiera escogido para la salvación a personas que no habían hecho nada, a personas neutras, no habían hecho ni bien ni mal. Ahí estaban, neutralitas. Entonces Dios dijo, bueno, voy a coger a estos y los voy a salvar, y voy a coger a estos y los voy a echar al infierno. ¿Por qué? ¿Por qué echarlos al infierno? ¿No sería Dios injusto?
Claro que Dios eligió. Pero es que Dios no eligió de personas neutras. Dios escogió a personas perdidas. La elección no es para condenación. Los condenados ya estaban condenados. La gracia consiste en que Dios, en su soberanía, eligió entre los condenados a los que quiso salvar. ¿Y por qué los quiso salvar? Porque quiso. ¿Y por qué Dios quiere salvarlos? Porque quiere. Porque es Dios. Porque es soberano. Mauricio, ¿quién escogió a Lady como tu esposa? Dios. Y simplemente Dios dijo, mira Mauricio, y le entregó a Lady. Pero hubo otras. Bueno, eso lo guardamos. Déjalo hasta ahí. No, eso no es nada. Pero hubo otras opciones. Habían otras hermanas en la iglesia. Tú pudiste escoger entre ellas, escogiste la más hermosa. Para ti. ¿Cierto que sí? ¿Quién escogió? Tú. Tú no escogiste. Dios te impuso a esa esposa. Dios te la presentó. Y estaba en su soberanía. Pero tú elegiste a la esposa. Si tú puedes elegir a tu esposa, ¿por qué no puedes elegir a la suya? Ayer estaba jugando un partido Colombia y Argentina. Y el director técnico tuvo que escoger 11 jugadores dentro de 22 o 25, todos buenos, ya no fueron los malos. ¿Por qué no escogió los 22 para jugar en la cancha? Él escogió a los que él quiso. Bueno, si él pudo escoger a los que él quiso, ¿por qué Dios no puede escoger a su pueblo? ¿Por qué el hombre sí tiene derecho a escoger y el hombre no? ¿Sí? Hay cosas que nosotros confundimos en el libre albedrío y nos volvemos supremamente extremistas en el libre albedrío. No, yo no escojo nada. Yo dejo que Dios haga, y eso no es así. Dios a nosotros también nos ha dado algunas libertades de nuestra elección. Sin embargo, esas libertades o esa responsabilidad electiva no se sale de su plan. ¿Lo podemos entender? ¿Lo podemos entender, hermanos? Mentirosos, no lo entienden. Mentirosos, no lo entienden. Porque esto no lo entiende nadie, hermanos. ¿Alguien entiende la Trinidad? Pero la Trinidad existe. Pero no lo entendemos. No lo entendemos. ¿Alguno de ustedes me puede explicar cómo es que Cristo es 100% hombre, pero a la vez es 100% Dios? No lo entendemos. Pero así es. La Biblia nos lo dice. Y bástenos la gracia de saberlo. ¿Cómo es que Dios elige dentro de los pecadores a unos sí y a otros no? Y vamos a volver allí a Efesios en el capítulo 1, versículo 4. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según las buenas obras que esos hombres hicieron. No dice eso, perdón. Según la previa visión que él había visto de que esos hombres iban a responder positivamente a la salvación. No, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Pero ¿cómo comienza la frase? Las últimas dos palabras del versículo 4. En amor. Enamorado. Él se enamoró de nosotros.
tanto en un vil pecador como yo? ¿O como tú? Nada. Nada. Según la Biblia, nosotros éramos leprosos, ciegos, locos, enemigos, podridos, muertos, fétidos, con olor a muerte. ¿Qué vería bueno Dios en mí para elegirme? ¿Lo drogadicto que fui? ¿O lo mal hijo que fui? ¿O lo violento que fui? ¿Lo asesino que fui? ¿Lo pervertido que fui? ¿Había algo bueno en mí? Quizás era un buen servidor de restaurantes. Para nada, era pésimo. Era una porquería de hombre. ¿Qué pudo ver Dios en mí? Nada. Explíquenme cómo puede enamorarse Dios de una nada, o peor, de una porquería. ¿Cómo puede enamorarse Dios? Su soberanía. Pero es que el problema no es solamente mío, el problema es de todos, porque dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios no escogió de entre angelitos a unos para salvación y a otros para condenación. Escogió dentro de los condenados. ¿Quiénes escogieron la condenación? ¿Quién escogió la condenación? ¿Nosotros? ¿Cuándo nosotros escogimos la condenación? Cuando elegimos pecado. ¿Y cuándo elegimos pecado? Cuando nuestro papá Adán pecó. Pero cuando nuestros papás pecaron. Pero cuando yo cometí el primer pecado. ¿Cuántos de aquí son cristianos? Levanten su mano. ¿Verdaderos cristianos? Santos. ¿Cuántos de aquí somos santos? Si delante de ti se pone en este momento un pecado, ¿elegirías no pecar? ¿Cuántas veces has elegido pecar sobre la santidad? ¿Cuántas veces? No somos angelitos, hermanos. Dios no escogió de entre angelitos. Dios escogió dentro de hombres pervertidos y pecadores. ¿Y por qué escogió? Porque Él quiso. El Dios de la Biblia, el Dios Salvador, es soberano. Y Él escoge a quien quiere porque Él quiere. La iniciativa de llamar al hombre proviene de Dios. ¿Recordamos a Noé? La Biblia dice que todo hombre era malo. Vamos a ir a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Versículo 5. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles, las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. O sea, en la versión Reina Valera dice: y Noé halló gracia a los hombres. La pregunta es la siguiente: ¿era Noé un hombre espectacular? ¿Era Noé un hombre que nunca pecó y descrestó a Dios porque no había pecado? Aquí dice que el Señor vio que la maldad del ser humano, de la generalidad del ser humano, de los 5,000 o 6,000 millones de habitantes que había en esa época sobre la faz de la tierra, todos, ni uno solo de bueno, todos eran malos, y eso incluyó a Noé. Pero ¿cómo es que Dios escoge a Noé? ¿Él era superior a otros? Su gracia. Noé halló gracia. Sí, Noé halló gracia a los ojos de Dios. Dios lo miró con gracia. El ejemplo de David. ¿Ustedes se acuerdan cómo es que llamó Dios David? ¿Cómo es que llamó Dios a David? El hombre, ¿qué? Wow,
cómo era de lindo el corazón de David, que Dios lo llamó el hombre conforme al corazón de Dios. David era muy lindo. En primer lugar, él fue un adúltero, lindo, adúltero, pero era lindo, ¿cierto? Un padre pésimo, pero era lindo, era buen hombre. Fue un asesino, mató a uno de sus generales, Urias, para quedarse con su mujer. ¡Qué belleza! ¡Qué corazón tan lindo para conocer! Oraba todos los días, especialmente ese año que quedó Betsabé embarazada. Y él oraba todos los días. Y le pedía al Señor por ese hijo que iba a venir. Y ayunaba. No lo hizo. Entonces, ¿por qué Dios lo llama un hombre conforme al corazón de Dios? Un momento, es que David era adorador de Dios. Y él cogía el arpa y le tocaba salmos y le escribía salmos. No, Señor, no fue por eso. ¿Por qué Dios lo llama un hombre conforme al corazón de Dios? Porque Dios le puso su corazón a él. Porque Dios se llenó de gracia con él y le derramó su corazón. Pero si Dios mirara a David como era David, sería un hombre perverso y malvado. Pero ¿qué vio Dios en David? Un hombre conforme a su corazón, porque él se lo puso. Esos somos los cristianos. Hombres santos, porque Él nos ve santos. Porque Él nos santificó. Porque Él no ve en ti a Mauricio, a Lady, a Ángela, o a Juan Darío, o a Salomón. No. Él ve en ti a Cristo. Es su gracia. Ese Dios que es Salvador, a la vez es soberano, y la iniciativa de llamar al hombre proviene de él. Abraham, Génesis 2, Génesis 2, 1 al 3, el Señor nos muestra que el llamado de Abraham fue de parte de Dios. Abraham no era ningún santito, Abraham no vivía en un templo, Abraham no era adorador del único Dios viviente. Abraham ni conocía a Dios, era un idólatra de allá de Babilonia, de Ur de Caldea. La finalidad de su vida era hacer billete, tener ganados y tener un clan poderoso. Era igualitico a los demás babilonios que habían en la época, a los demás caldeos de aquella ciudad tan importante que era. Y dentro de ellos llegó el Señor y se le presentó y le dijo: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, y serás padre de multitudes, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La pregunta es: ¿qué hubiera pasado con Noé si Noé no hubiera hallado gracia a los ojos de Dios? Allá me parecido con nosotros en 1.000.000.000 de habitantes. ¿Qué hubiera pasado con Abraham si Abraham no hubiera oído la voz del Señor y el llamamiento? Allá se hubiera muerto, estaría en el infierno con el resto de los babilonios de Ur de Caldea. ¿Qué sucedió? A Dios le dio la iniciativa y en su soberanía eligió a eligió a Noé, a Abraham, a Moisés, a Eliseo, a Elías, a todos los hombres de Dios, a todos los salvados, a todos los redimidos, a todos los cristianos, los llamó porque fue su soberano. Vamos a abrir la Biblia en Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 27. Ezequiel 36, 25 al 27. Dice la palabra del Señor: los rociaré con agua pura. Vamos a ir desde el 23. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor, lo afirma el Señor omnipotente.
¿Cuándo el Señor dio a conocer su santidad? En Cristo Jesús. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Y les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y los libraré de todas sus impurezas. Haré que tengan trigo en abundancia y no permitiré que sufran hambre. Y multiplicaré el fruto de los árboles y las cosechas del campo, para que no sufran más entre las naciones el oprobio de pasar hambre. Así se acordarán ustedes de su mala conducta y de sus acciones perversas y sentirán vergüenza por sus propias iniquidades y prácticas detestables. ¿Qué hizo el Señor allí? ¿Quién tomó la iniciativa de salvar a ese pueblo? De limpiarlo, de darle un corazón nuevo, un espíritu nuevo, de darle una tierra nueva, de que ellos andaran en sus caminos, en sus estatutos. Dios. Y la historia de Israel nos demuestra que si se deja en manos del hombre la salvación, entonces el hombre va a fracasar. Eso se vio en Israel. Por eso Dios permitió la historia de Israel, para mostrarnos a través de Israel lo que nosotros hemos recibido, la gracia. Y ver que Israel, por más apartado, por más esfuerzos que hizo Dios con ellos, no pudo cumplir para ser salvado. Cuando Dios envía a su Hijo al mundo, no es porque el hombre lo merezca. Dios, en su amor y en su soberanía, nos da a su Hijo, y Dios cumple con las promesas dadas en el Antiguo Testamento, y Dios actúa en una forma libre, sin estar obligado. Él obra porque quiere, porque Él se comprometió a hacerlo. Pero eso no se va solamente del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento muestra que no solamente la venida y el ministerio de Jesús indican la soberanía de Dios, sino que además la misma apropiación de la salvación por nosotros los hombres es determinada por la acción soberana de Dios, o sea, por la elección de Dios. Yo no llegué a ser beneficiario, yo no llegué a apropiarme de la salvación hasta que Dios lo abrió. Fue Él quien lo hizo. Y todo el Antiguo proclama el concepto de la elección. Dios soberanamente elige personas para el cumplimiento de su plan. Él lo hace porque Él quiere. Y Él no se fundamenta en méritos o en cualidades que alguno tenga. El Señor elige, predestina por su propia voluntad. Y los textos, vamos a ir nuevamente a Romanos 8, 28, 30. Romanos 8, 28, 30. Perdón, 29 al 30. En este texto se habla de una elección o predestinación de parte de Dios, como lo expliqué en la pasada enseñanza. Él decide la salvación de determinados hombres. Y los textos indican claramente que los elegidos o predestinados definitivamente seremos salvos. Ahora, ¿a dónde apunta todo esto? A Cristo. Todo el plan, toda la cosmovisión de Dios se centra en Cristo. Lo repito, Filipenses 2, 8 al 11. Filipenses 2, 8 al 11. Aquí es otro texto que nos muestra el plan de Dios. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este es el plan de Dios. Jesucristo el Señor. Entonces, todo está centrado en Cristo. ¿Quién nos escogió?
Dios. ¿En quién nos escogió? En Cristo. ¿Quién decidió la elección? ¿Quién hizo la elección? Dios, el Padre. ¿Pero a través de quién? A través de su Hijo. ¿Para quién? Para su Hijo. Para su Hijo. Para que su Hijo fuera glorificado. Y la pregunta es, ¿y quién acuña? ¿Quién asegura esta salvación? El Espíritu Santo. Yo no puedo asegurarla. El Señor es quien hace todo. Y el centro de todo es Cristo. Dios nos escoge en Jesucristo. Juntamente con el Padre y el Espíritu Santo es Dios quien elige. Pero no se elige en Cristo. Y ese es el propósito de la elección. Porque fuimos predestinados para ser ¿qué? Para ser salvos. Ahí es donde vuelvo lo repito. La gente habla de la salvación. No, es que nosotros no fuimos predestinados para ser salvos. Fuimos predestinados para ser hijos. El ser salvos es un paso. Es solamente un escalón. Pero la meta final es ser hijos. O la identidad, el propósito absoluto es ser hijos. Fuimos salvados para ser hijos. Somos santificados para ser hijos. Fuimos justificados para ser hijos. ¿Y qué característica tienen los hijos de Dios? ¿Cuál es la característica fundamental? ¿Cómo puedes tú ver que Adriana es hija de Dios? O Juan David es hijo de Dios. O Cata es hija de Dios. O Gloria es hija de Dios. ¿Cómo ves que ella o él es hijo de Dios? Porque tiene la imagen de Cristo. Cuando Catherine vio las fotos de mi juventud, ella se quedó asombrada y dijo, Juan David es igualitico a ti. Es la misma lámina, el mismo cuerpo, así de delgado, todo, la misma pinta suya. Usted no podía negar a ese niño en ninguna parte. Es su hijo, porque tiene la imagen mía. Yo soy su papá. Y yo soy la imagen de mi papá. Ya lo he puesto ese ejemplo varias veces. Usted es igualito a su papá. Es que los mismos gestos, la misma forma de hablar, la misma voz. Llamaban a la casa y contestaba Juan David. Aló, buenas tardes. Pastor, buenas tardes. No, habla Juan David. Ay, por favor, pásame a su papá. Es la imagen, el reflejo. Fuimos creados ¿para qué? Para ser a la imagen de Cristo. Y fuimos redimidos ¿para qué? Para ser a la imagen de Cristo. Ahora, el propósito de Dios que se ha revelado en Jesucristo es el de reunir todas las cosas en Cristo. En Él tuvimos la herencia para ser predestinados conforme a los propósitos de su voluntad. Y el ministerio del Espíritu Santo en la elección es que Él sea las arras de nuestra herencia en Cristo. Algunos piensan que el término predestinación se refiere a una determinación de parte de Dios por medio de la cual Él ha decidido todo cuanto sucede en la historia de los hombres. De acuerdo a todos los textos que me han mencionado, el término predestinación se utiliza como sinónimo de elección. Predestinación tiene que ver con elección, no con que Dios nos coge como títeres y hace lo que Él quiera. Entonces Él coge a unos y nos manipula y nos da salvación, y coge a otros y los manipula y los manda para el infierno como condenados. No, eso no es la predestinación. La predestinación es que hay un jurgo de delincuentes, malvados, perversos, pecadores. Los pies huelen a chicharrón ya porque se están quemando con las puertas del infierno. Y el Señor, dentro de esos sucios, leprosos, ciegos, asquerosos, inmundos, obedientes a muerte, Él coge con su gracia, con su amor, lleva nuestra miseria en su corazón y nos levanta por el puro efecto de su voluntad para que lleguemos a ser hijos. ¿Quién decide? ¿Qué podía ver el ciego en su estado de ceguera?
¿Pudo ver Bartimeo a Jesús? No. ¿Cuándo vio Bartimeo a Jesús? Cuando él lo llamó. Y cuando le dijo, quiero que veas. Mira, ve. Ahí pudo ver. ¿Qué fue lo primero que vio el ciego? A Jesús. ¿Cómo puede el inmundo tener un olor fragante? Porque Jesús se lo pone. Todo está enfocado en Jesús. Ahora, los textos mencionados hasta ahora han sido tomados de los escritos de Pablo. Pero debemos aclarar que no solamente Pablo quien habla de la elección. En el Evangelio y en las epístolas de San Juan tenemos muchas referencias a esta doctrina que se deja resumir en las palabras del Señor Jesús en Juan capítulo 15, 16. Juan capítulo 15, versículo 16. No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, y así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. El Señor es quien determina en su soberanía quiénes son salvados. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 48. Hechos 13, 48. Dice la palabra del Señor. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor. Y creyeron todos los que decidieron en ese momento seguir a Jesús. ¿Estamos en el texto, hermanos? Amén. ¿Quién dijo amén? No, eso no dice ahí, hermanos. Vayan a la palabra. Ahí, hermanos, es donde nacen las controversias y ustedes se dejan engañar por los falsos testigos de Jehová, por los unitarios, por los Jesús solos. Cualquiera que venga y les hable una falsa doctrina a usted, amén, amén. Borregos tontos. Vamos a la palabra, hermanos. Por favor, vamos a la palabra. 13:48 dice, al oír esto los gentiles se alegraron. Ellos oyeron el Evangelio y se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que decidieron la vida eterna. No, ahí no dice eso. Ahí dice los que estaban predestinados. Ellos eligieron la predestinación personal. No, porque ellos no existieron previamente. Entonces, ¿quién fue el que eligió la predestinación? Dios. En su soberanía, Él eligió. En Mateo 20:16 el Señor dice, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. En 1 de Pedro 1:2, el apóstol se dirige a los que son elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu. Y esta doctrina se encuentra en diferentes afirmaciones explícitas, directas o indirectas, en todo el Nuevo Testamento. Debemos insistir que la soberanía de Dios es de Dios, pero la responsabilidad es del hombre. La soberanía de Dios al elegir al hombre para la salvación no elimina la responsabilidad. Por un lado debemos decir claramente que el hombre no se salva sino por la fe en Jesucristo. Pero el Señor dice que debemos arrepentirnos. El mandamiento de arrepentirse y de creer en el Señor implica esta responsabilidad. Los predestinados por el Señor se nos abren las puertas de la salvación. Y por la gracia del Señor respondemos al llamado. Pero es nuestra responsabilidad evidenciar ese llamado. La fe y el arrepentimiento son evidencias del llamado. No son elementos nuestros dados a Dios. No, es consecuencia. Es como si yo tengo hambre. Y me sirven un buen almuerzo.
no voy a comer. No, hermanos. Yo tengo hambre, me sirven un buen almuerzo. ¿Qué hago? Me lo devoro. Es la respuesta a la oferta del almuerzo. Porque el almuerzo está bueno y porque yo lo necesito. Se me abrieron los ojos para ver el almuerzo. Es lo mismo en la soberanía de Dios. Dios nos trae la salvación. Y en su soberanía, Él nos conduce a que tengamos la responsabilidad de responder a ese llamado, a la salvación. ¿Cómo? Mediante la fe y el arrepentimiento. Que igual son regalos de Dios, pero son una respuesta positiva a la oferta salvífica de Cristo. Entonces sí es responsabilidad del hombre. ¿Y por qué sí es responsabilidad del hombre? Porque en el juicio final muchos irán a decir: pero es que yo no sabía, pero es que yo no fui elegido, pero es que yo fui elegido para la condenación. Falso, no es verdad. Porque el Evangelio se habla a todos, como lo dice Romanos capítulo 1. No hay excusa, todos saben del Evangelio. Lo que pasa es que se resisten al Evangelio. No es posible decir que los que se pierden por voluntad de Dios, porque Dios en su soberanía los llamó a perdición. Porque la misma predestinación deja fuera cierto número de hombres. La Biblia habla con toda claridad de que el hombre es responsable por no reconocer a Dios, por no hacer su voluntad y por no aceptar la salvación de Cristo. La Biblia nos permite resolver la aparente contradicción, ni por decir que Dios es responsable tanto por la salvación de unos como por la perdición de otros, ni por decir que realmente todo, incluso la misma predestinación, depende de lo que el hombre hace. Y aquí podemos ver la solución a esta controversia. Romanos 9:19 al 24. Romanos 9:19 al 24. Pero tú me dirás: entonces, ¿por qué todavía no se echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Aquí está una persona refutando el calvinismo. Respondo, el apóstol Pablo: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló: ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otra para fines ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objetos de su castigo y estaban destinados a la destrucción, no predestinados por Dios? Ya estaban destinados a la perdición. ¿Por qué estaban destinados a la perdición? Por su pecado. Por su pecado, hermanos. Aquí está la refutación absoluta a la injusticia de Dios. Aquí está la refutación absoluta a la doble predestinación. Dios no tiene una doble predestinación, Él tiene una predestinación. Los elegidos dentro de los pecadores. ¿Qué se hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objetos de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. ¿Quién eres tú para oponerte a su voluntad? Aquí está la respuesta, hermanos. Quiero concluir con esto. La pregunta no es: ¿cómo puede ser posible que Dios escoja a unos para salvación y a otros para condenación? No, esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿cómo puede ser posible que Dios tenga tanto amor y tanta gracia y tanta misericordia, que por el puro efecto de su voluntad me haya escogido a mí, terrible e inmundo pecador, para salvarme? ¿Quién soy yo? ¿Inmerecedor de algún bien de Dios? Para que Él me revele su gracia salvífica, para que Él me llame a salvación, para que Él consume la salvación en la cruz del Calvario, para que Él entrone su Espíritu Santo en mí, para asegurar mi salvación y Él sea las arras
del pacto nuevo y eterno en Cristo. La pregunta no es por qué a uno salvó o por qué a uno se escogió para salvación y a otros los dejó en condenación. No, la pregunta es ¿por qué Él me escogió a mí sin yo merecerlo? ¿Quién soy yo para que me haya mirado de esa forma? Y solo tenemos una respuesta: por su soberanía, porque Él es soberano y hace como Él quiere. Lo único que nos queda es exaltarle por su amor y su bondad, su sabiduría y su voluntad, su perfección, su soberanía en todo. Y lo único que podemos hacer es clamar, lo único que podemos hacer es clamar por aquellos a quienes amamos y aún no han recibido esa gracia salvífica, y decirle: Señor, como tuviste misericordia de mí, ten misericordia de ellos. Como trajiste el Evangelio a mí, llévaselo a ellos. Y que sea un instrumento que muestra la gracia salvífica, pero un instrumento que muestra la soberanía de Dios. Si llegara al límite de al límite de echarme, decir, no, que todo lo haga Dios. Gracias, Señor, te damos, porque en tu buena voluntad te plació elegirnos y soberanamente llamarnos al Evangelio. En nombre de Cristo Jesús nos disponemos en tus manos de amor. Amén y amén.